Pero vamos a ver cómo suena Malice Miser por eras. Empezamos por la era Tetsu, del 92 al 94. De esta etapa tenemos su álbum debut Memoir, que en un principio salió con 6 canciones, pero luego hubo una reedición llamada Memoir DX con una 7ª añadida, y menos mal, porque era Baroque, la obra maestra del álbum. En esta época todo tiene un sonido muy crudo, muy amateur, lógicamente. Tienen mucho rock encima todavía, rock y punk, de sus proyectos musicales anteriores a Malice Miser. Y Memoir es la presentación de un proyecto, de un estilo que todavía está por explorar. Y esta etapa es un ejemplo claro de la influencia de Mylène Farmer en Malice Miser, en especial su álbum Ainsi Soit. No hay más que ver las portadas. Pero no solo le pillaron la tipografía para hacer el logo, las referencias musicales son muchísimas. Por ejemplo, fijaos en este que suena en el Sans Logique de Mylène Farmer. ¡Atención! ¿Lo habéis oído? Otra vez. Vale. Pues es exactamente igual que el piri de Premier Amour de Malice Miser. Es de la época de Gag, pero da igual. Escuchemos. Otra vez. Mylène Farmer, Sans Logique. Vale, Premier Amour, Malice Miser. ¿Veis a lo que me refería? Pero no solo eso. Además, Malice Miser le puso esta canción al público antes de empezar un concierto. Mirad. La peña ya nerviosa. Aquí ya están los miembros preparados. La tenían en bucle porque sonaba todo el rato. Eso era Malice Miser un año después de crearse, en el 93. Y además, si Mylène Farmer tiene ese single Sans Logique, la primera demo de Malice Miser en el 92 se llamaba Sans Logique. Y volviendo a Memoir, a mí me da la impresión de que el sonido de la banda pudiera estar un poco condicionado, limitado por el rango vocal de Tetsu. En plan, ciertas cosas no las podemos hacer porque Tetsu tiene el rango que tiene, canta agudo, canta de una forma muy peculiar, como dramático, como con cierta desesperación, cosa que le da una belleza increíble, le aporta emoción y sentimiento a la composición, que ya es de por sí pues muy melódica. En fin, me estoy enrollando. Vamos a escuchar Memoir. No todos los temas, voy a destacar algunos. Por ejemplo, la intro. Ya tengo los auriculares. Algo clásico en Malice Miser es que la intro es una pieza introductoria al álbum que sirve para ambientar. Entonces, en Memoir tenemos de inicio la pieza de Memoir. Un piano suave. Me gusta porque termina como abruptamente, está como inacabada. En plan, esto no termina hasta que termina el álbum. Luego, de la parte rockera del álbum, me quedo con la segunda canción que, tras el piano inicial, es Cómo te recibe la banda, y es la primera canción en la que vamos a escuchar a Tetsu en el álbum, Kyokuto Sora. Mola como empieza, con fuerza. Y aquí, la voz de Tetsu. ¿Veis ese dramatismo? Y por supuesto, la sección guitarras. Ojo, Perfecto, es un tema que me encanta. Me parece muy inteligente por parte de Malice Miser empezar con esta canción, empezar con fuerza, ¿no? También me quedo con el único tema compuesto por Cozy. El resto son todos de Mana. En esta canción, la batería de Kami es absolutamente espectacular. Seraph. Batería y voz, casi solo. ¿Cuántos brazos tiene? ¡Oh! Es tal vez un poco menos melódica, pero
Qué batería, por favor, qué locura de batería. Luego de la parte no tan rockera, no tan dura, me quedo con cómo te mete en el mar la tercera canción, Ege Kai ni Sasagu. Oh, sobre el mar, ese punteado, arpegio, el bajo, los coros, cómo se va sumando, cómo te va metiendo poco a poco, suavemente en la canción. Que luego llega a esto, ¿no? Con la voz de Tetsu. Con su dramatismo ahí. Guitarrita buena. Demostrando un poco que podían hacer cosas suaves, ¿sabes? Me encanta esta va después de Kyoku to Sora, la primera que os he puesto. Seraph es la sexta. Entonces me gusta que empiecen con una intro de piano, luego Kyoku to Sora bien dura y después esta, que dices, ojo, vale. O sea, no todo el álbum va a ser rock de este tipo con pequeñas variaciones. Además, después de esta, Tetsu se marcaba un ejercicio vocal en la cuarta canción brutal, Gogo no Sasayaki. Muy rollo al anterior, ¿eh? Con ritmo bossa nova. Fundamental que lo cante bien. La canción no tiene muchísima más variedad, es un ejercicio como este casi constante, ¿no? Pero bueno, es una canción hermosa. Y luego está Baroque, la obra maestra de Memoir, que menos mal que se incluyó como séptima canción en la segunda reedición llamada Memoir de X. Vamos a verla alternando imágenes de dos conciertos, pero con el sonido de la versión de estudio, ¿vale? Los conciertos corresponden a 4 de junio del 94, fue la tercera noche del tour Tragic Dinner y con escenas con Tetsu con el pelo corto, os digo para que ya podéis distinguir qué concierto es uno y qué concierto es otro. El que tiene el pelo corto pertenece al 27 de diciembre del 94, es una de las noches del Tour Che de Memoir y fue el último directo, el último concierto de Tetsu con Malice Miser. Vamos para allá. Así empieza la canción, fuerte. El coro, ahí, el estribillo, que tiene coro. Ese coro angelical ahí. Momento guitarra. Que es una canción de 7 minutos. Ahí se ponen como locos. ¿Qué pasa? ¿Eso nos paraliza? Suena bien, la versión del álbum. ¿Queréis saber cómo sonaban en directo? Vamos a regalarnos un poco. El último actuación, la última actuación de Tetsu con Malice Miser. Es historia. Qué pena, ¿no? Bueno, o no, depende. Después de esto, Tetsu abandonó la banda y dio lugar a la era Gact, del 95 al 99. La etapa dorada. En esta etapa vamos a hablar de su segundo álbum, Voyage sans retour, del 96. Es el álbum en el que la banda se da cuenta del increíble potencial y carisma que tiene su nuevo cantante y lo explotan al máximo. Sus composiciones son
alegres, divertidas, se atreven a más. Además, Gag aportaba un dominio brutal del piano, lo que aportó al sonido de Malice Miser teatralidad y grandilocuencia, y llenarlo aún más de elementos que aporten melodía. Parecían felices de ver que con Gag la música de Malice Miser podía crecer. Y Malice Miser creció y floreció, bajó un escalón en cuanto a dureza en su sonido. Podríamos decir que bajó un puntito el rock, pero lo subió melódicamente, apoyados en la voz de Gag, cálida, abrazante, aterciopelada. Me flipa la voz de Gag. Antes del Voyage están el Urubashiki Kamen no Shota Ejo, que hemos escuchado, y Ma Chérie, que es un single que es una absoluta delicia. Es el amarillo que tengo ahí. Este. El de abajo es el Memoir. A la izquierda está Merveilles, que no lo hemos hablado todavía. Y este, lila, es el Voyage. Vamos a hacer una pequeña escuchada a Ma Chérie, que es una de las pocas canciones, si no la única, que tiene versiones con los tres cantantes. Está cantada por Tetsu, por Gag y por Claja. Es primavera, estoy contento, o sea, me quiero comer una flor. En esta canción Gag está genial porque no está forzado al grave como habitualmente Mana le solicita a sus cantantes. Entonces, cuando Gag suena más en su tono, no tan... ¿cómo es esto? ¿Barítono? Bueno, da igual. Quiero decir, cuando no está forzando al grave, suena mucho mejor. El color de su voz es increíble. Pero volviendo a Voyage, abre, como es normal en Malice Miser, con una intro que en este caso no va a ser un piano. Tormenta. Carruaje. Lobos. Bueno, tiene este rollo, ¿vale? Tiene este rollo. Luego está Transilvania, que con ese título, pues, ¿cómo va a sonar? Pues a vampiros, pero es un farol. En realidad, Malice Miser son muy florecitas. Nada de vampiros. Un poco, sobre todo al final. Pero aquí en esta época de Voyage, nada. Escuchemos. Mola porque esto ya no suena a rock amateur, ¿eh? ¿Qué pasa? Violín. Malice Miser. Gag cantando ahí, forzado al grave, vampiresco. Pero ojo ya al nivel, ¿eh? Ojo ya que esto no es broma, no es el Memoir de antes. Aquí hay ya una producción, aquí han crecido. Por cierto que el violinista era Takeshi Kanazawa. Bueno, según Malice Miser, el álbum está basado en la historia de los vampiros, llevando un bisturí, textualmente, al mundo humano desde el punto de vista del vampiro. Bueno, ya te digo que el tema de los vampiros se queda como un poco limitado a algunos temas, porque la siguiente canción que quiero traer es Premier Amour, es la del Pirim, ¿no? Que lo tiene clonado del Sans Logique de Mylène Farmer. Bueno, es una de las que más me gustan porque es de las que más me permite disfrutar la voz de Gag. Es lo que decía antes, ¿no? Pues no lo fuerzan al grave y además es una canción alegre. A mí me gustan las canciones alegres de Malice Miser. Bueno, vamos a escuchar. Muy rítmico, ¿eh? Siempre cambia ahí, ¿eh? Pero es que claro, la melodía que tienen
Fantástico, o sea, estas pequeñas piezas al final terminan siendo lo mejor de Malice Miser, las pequeñas cositas. Y luego está No Pains, No Gains, que es el ejemplo perfecto que yo siempre pongo de canción dentro de canción. Veréis, No Pains, No Gains suena así. A veces hacían estas cosas, ¿no? De sonar así como experimental, así caótico, ruidoso, con gracia. Pero es que dentro aparece esto. Vale, para luego volver a la tralla, pero es un pequeño oasis que hay en la canción. Luego destacan mucho las dos canciones, hay una tercera que no he mencionado, pero da igual, las dos principales canciones compuestas por Cosi, Claire y Madrigal. Claire me gusta mucho porque es tranquilita, me encanta cómo empieza. Escuchar. Como sin fuerza, ¿no? No llega. Y con ruido de peli antigua, ¿no? Grabación antigua. Magia. Es que Malice Miser siempre te mete poco a poco en la canción. Alguna rara excepción, pero siempre te lleva así. Brutal. Claro, es que la banda se da cuenta de que se puede apoyar mucho más en la voz de Gackt y eso les da margen para componer más suave, para que las melodías ganen presencia frente a los ritmos, tanto de mano de los instrumentos como de la voz del cantante. Bueno, y luego está Madrigal, que es tan Malice Miser, es tan Malice Miser. Como una marcha, ¿no? ¿Ves? Si a eso le sumas Gackt cantando, ya... Un álbum espectacular que solo podía cerrar de una forma espectacular. Una pieza hermosísima llamada Sencho, que es un dueto piano-batería Gackt-Kami. Compuesto por Mana. Esto en directo... flipáis. El éxito de Voyage Sans Retour llamó la atención de Nippon Columbia, un sello discográfico muy importante con el que Malice Miser firmó en el 97, dando lugar al único disco bajo este sello, Merveilles. En el 98, su tercer álbum. Todo lo anterior de Malice Miser se publicó bajo el sello Midinet, que es un sello creado por Mana en los inicios de Malice Miser. La banda dice del disco que es una historia que va y viene entre el presente, el pasado y el futuro a través del tiempo. Bueno, es cierto que en esta época usaban trajes de época, valga la redundancia. Merveilles suena a ya sabemos qué podemos hacer y ahora vamos a hacerlo, pero incluso mejor. Vamos a petarlo. Y lo hicieron. Explotaron sus posibilidades, sacaron el máximo provecho de la voz de Gackt con las melodías de Mana, cosa que el tipo es muy inteligente y ya sabía cómo hacer. Y la fama y el éxito les rodeó y ellos no defraudaron. Auricular, listo. Merveilles, como es normal, en Malice Miser abre con una intro. Bueno, muy parecida al de Voyage, ¿no? Ambiental... Tal vez hay un poquito más de producción. ¿Teléfono? Bueno, viento. El teléfono. Va a llover. Pasos, campanas. De todo. Bueno, no, realmente nos ha metido en un ambiente. Me gusta. A mí me encanta esta característica de Malice Miser. Y luego, sorpresa, Siouxsie Kiss, el único tema compuesto por el bajista Yuki. Pues es una pieza que flipas, grandilocuente, brutal, perfecta para abrir el álbum después de la intro.
Qué bien esos violines, ¿eh? ¿Dónde están los 50 músicos que no veo? Y ahora... lo mismo, pero con la voz de Gag. Que... al loro. Brutal. O sea, brutal las cosas que hacía Malice Miser. Compuesto por Yuki, ¿en serio? What the... ¿Sí? Luego está Je te veux, que es una canción... mágica, sin más. Así. No voy a decir nada más. Si no estás cayendo por un tubo de colores, no entiendo nada. Esto ya es metido en arena, ¿eh? ¿Veis? Ya aquí hay mucho ritmo, digamos, movimiento, algo bailable, no lo sé, pero ya no es rock. Están explorando otros sonidos. Y vamos a ver un poco de los 4 super temas que tiene este álbum. Empezamos por Bel Air. Es curioso porque Bel Air no se iba a llamar Bel Air, se iba a llamar Vers Elle, en francés, hacia ella o para ella, pero al katakanizarlo, al pasarlo al katakana, que es lo que se hace en japonés con las palabras que no son de origen japonés, como Vers Elle, pues quedó Beru Eru. Y si eso lo romanizas de nuevo, no te queda Vers Elle, te queda Bel Air. Así que la canción se llama Bel Air, por eso. No tiene nada que ver con el barrio parisino, por ejemplo. Vamos a escuchar. Y a ver. Como siempre, Malice Miser metiéndote poco a poco en la canción. Y luego fuerza, ¿eh? Encima Gag, un tío guapo, con una presencia importante. Eso ayuda siempre. El estribillo, lo que más trascendió. La estética es poderosísima, no me digas. Interludio loco. Cajita de música. Y un arpa. Esa batería. Por cierto, no lo dije, pero desde Voyage los miembros se asociaron unos colores. El azul para Mana, el rojo para Koji, el amarillo o naranja para Yuki, el lila o rosa para Kami y Gag, el negro o el blanco. El siguiente super éxito fue Au revoir, que igual que Bel Air son canciones que ya buscan agradar a un público más amplio, se están alejando de los sonidos extremos del rock duro, del metal, del punk, para pasar, pues esto, ¿no? A un rock melódico, sinfónico, pop rock, más apto para, pues, canales públicos, radios públicas. En fin, a mí no me parece mal porque, aunque me encanta el memoir, pero veo que cuando evolucionan en su sonido, no están perdiendo esencia, no están perdiendo calidad. A mí me parece igual de buena Au revoir que Baroque, aunque se encuentran en espectros musicales distintos. Pero todo es Malice Miser. Au revoir. La
la melodía, qué importante la melodía en Malice Miser. Y a eso súmale Gak cantando. Es primavera, sigue siendo primavera. No me jodas. La estética de Gak es un poco extrema, pero bueno, es Visual Kei, era la época, los 90. Es un videoclip. Me gusta este rollo cozy con el arco del violín, ¿no? Simulando que toca la guitarra con el arco del violín, en fin. Luego está Le Ciel. Aquí hay polémica. Bueno, es una balada que no está mal, realmente no está mal, no es ninguna virguería instrumentalmente, compositivamente, pero claro, toca Malice Miser, pues eso suena bien, ¿no? Lógicamente. Lo que pasa que es la primera y única canción de Gak, compuesta por Gak, en Malice Miser. Y a mí le tengo un poco de rabia a esta canción porque, claro, es la que sirvió para que Gak se diera cuenta de lo que podía hacer más allá de Malice Miser. Y porque esta canción tuvo mucho éxito, entonces se lanzó como single y bueno, es que visualmente el vídeo es poderosísimo, ¿no? Pero es eso, ¿no? La canción le dio las alas que Gak necesitaba para separarse de Malice Miser, cosa que, spoiler, ocurrió. Bueno, vamos a verlo siempre. Una balada bastante normalita. Ahora al principio está hasta un poco sosa. Aquí mejora. La batería. Que coge un tono épico. Pero esto no lo hace la composición, ¿eh? Esto lo hace Malice Miser, que sabe cómo arreglar una canción. Este pequeño descender. A mí la estética de este videoclip, la estética que llevan aquí para Le Ciel, es de mis favoritas. Y luego está Gekka no Yasokyoku, que es junto a Siunikis de mis favoritas, porque es el mismo tipo de canción, muy teatral, muy barroca, rocambolesca, así con muchas cositas, con violines y grandilocuente. Vamos a escuchar. ¡En directo! Para que veáis la fuerza que tenía Malice Miser en esta época en un escenario. Y ver la capacidad de Gak como frontman es espectacular. Esos trajes, ¿eh? Mirad el final, el público. Mervels tiene más cosas, pero algo debe permanecer oculto para mantener el interés, ¿no? Los dos álbumes, Voyage sans retour y Mervels, son los que consagraron a Malice Miser como una de las primeras bandas de rock en Visual Kei en Japón en aquellos años. Y fue tanto el éxito que Gak decidió abandonar la banda para iniciar una carrera en solitario.
Lo cierto es que terminó siendo una de las figuras más relevantes de la industria musical japonesa. Pero no solo Gak dejó la banda, sino es que Kami, el batería, con 27 años, murió, dejando a Malice Mizer con solamente 3 de 5 miembros, Mana, Koji y Yuki. Y así llegamos a la era Claja, 2000-2001. Es la era en la que tenemos el cuarto y último álbum de estudio de Malice Mizer, Bara no Seidou. Desde el abandono de Gak y la muerte de Kami, Malice Mizer no se recuperó jamás. Se hizo de noche, abrazaron la muerte, lo gótico, lo oscuro, y se acabaron las flores. Un año después, anunciaron una pausa hasta nuevo aviso, y ese aviso jamás llegó. Del álbum no voy a destacar mucho porque es muy homogéneo y con un par de vistazos a un par de temas nos vamos a quedar con una idea súper clara de qué vamos a encontrar en ese álbum. Además, Malice Mizer con Claja hizo cosas mejores fuera del Bara no Seidou. Luego lo vemos. Pero el Bara no Seidou sí que tiene un par de cosas que quiero destacar. Vamos a empezar por el Saikai no Chito Bara, que fue lo primero que sacaron después de la marcha de Gak y en la que se nos presenta al nuevo Malice Mizer, de momento sin vocalista. Vamos a ver. Se ha hecho de noche. Los tres de espaldas. ¿Veis el tono? Claro, este videoclip es como un teaser del nuevo Malice Mizer. Aquí vemos los ojos. Pero, claro, tenéis que pensar que la gente se estaba preguntando qué aspecto tendrían esta vez. Este. Joder. Da miedo. Bueno, luego tenemos el Mayonaka Nikawa shita Yakusoku, que para mí resume perfectamente el espíritu del álbum, y por lo menos tenemos a Claja cantando. ¿Veis? Ya no hay piano, ya solo órgano. Sigue un poco el rollo de Saikai no Chito Bara. Este rollo oscuro y vampiresco, ¿no? Claja. Se aclaja muy bien en el grave. Lo que pasa es que no tiene el mismo color que Gak. Pero ojo, que sabe cantar así, también. Mana lo tiene ultra forzado al grave. Sí, lo tiene ultra forzado y aunque es un tipo capaz de hacerlo, se nota que la voz queda un pelín plana. Bueno, y luego está lo que está fuera del Bara no Seidou. He dicho que había cosas muy interesantes con Claja fuera de este álbum y una de ellas es Gardenia, que nos llenó de esperanza al público. Bueno, no me incluyo porque yo no vi Gardenia en el estreno. En 2001 todavía no escuchaba a Malice Mizer, pero la gente que seguía a Malice Mizer se llenó de esperanza porque es un tema lumínico. No voy a decir alegre porque evidentemente que conserva una importante melancolía, pero sí que es verdad que parecía que había un camino fuera de la oscuridad para Malice Mizer. Vamos a ver. Ritmo tiene, ¿eh? Esas castañuelitas. Son detalles. Vale, es melancólico, pero es luminoso, es muy blanco. No sé, resulta esperanzador, ¿no? No estaba todo perdido. Vuelve la flor. De nuevo vemos a los miembros con sus colores originales en la banda, ¿no? O sea, después, ver a Mana con una peluca que no sea absolutamente negra o absolutamente blanca o absolutamente terrorífica en esta época
es casi una rareza, y aquí en Gardenia está con el pelo azul. Pero... fail, porque luego vino Beast of Blood. Fue uno de los grandes éxitos de Malice Miser en esta época y el sonido se acerca más al Visual Kei que se estaba haciendo en aquellos momentos. El sonido en general del Visual Kei se había endurecido y Beast of Blood cogía esa corriente, ¿no? Es un poquito menos melódico, pero es muchísimo más rítmico. Veamos. Órgano y tralla. Y cristales estallando. Eso es algo eterno en Malice Miser. Y este blanco-negro tan saturado. Se apuntaron un poco al rollo del terror japonés. Aquí la parte melódica con Claja no distorsionado, porque en el resto de la canción está distorsionado. Brutal, brutal, mucha fuerza y evidentemente esto como videoclip y en las teles pues en aquella época pegó brutalmente. Y luego está Garnet Kingdom no Sonoe, el jardín prohibido. Es muy triste porque Claja está especialmente bien en esta canción y sin embargo fue lo ultimísimo que sacó Malice Miser. Yo qué sé, ya había un nuevo Malice Miser, ¿no? Nos estábamos haciendo al sonido. Pues no. Vamos a ver. Es oscuro, pero es guay. Y Claja no parece estar tan forzado al grave, ¿no? Joder, Mana tiene un personaje y una mirada absolutamente fascinante. Se habla entre la crítica que en esta época a Malice Miser le faltaba inspiración. No estoy de acuerdo. Estética y melódicamente me parece muy interesante. Mana. Fotografía fría, sangre, todo malo, ¿no? O sea, muerte, tristeza, serpientes. Bueno, lluvia de pétalos de rosa en cara, ¿no? Esto es lo very último que se vio de Malice Miser. Nada, esto fue lo último. Desaparecieron, así. ¡Qué dolor! Después de Malice Miser, tanto Mana como Cozy iniciaron proyectos musicales en solitario por separado. Y bueno, el peso en la memoria del fandom ha propiciado que durante años se han ido haciendo reuniones de miembros de Malice Miser. Se ha logrado juntar Mana, Cozy y Yuki. Kami, por supuesto, está muerto. Claja está desaparecido y el que sería guay que cantara es Gackt, pero este nunca lo ha hecho. Las relaciones entre Gackt y Malice Miser nunca se volvieron a arreglar lo suficiente como para poder hacer un directo juntos. Entonces, bueno, Malice Miser o lo que queda de Malice Miser pues utiliza cantantes bastante tops del mundo del visual. Pero, ¿qué quieres que os diga? Sin Gackt en el micrófono, un poco es como ver a Queen sin Freddie Mercury. Que en realidad el Freddie Mercury de Malice Miser es Mana. Iba a decir Gackt, no, es Mana. A ver, es Mana en el sentido creativo. Es el que tiene el proyecto artístico en la cabeza, el principal compositor. Lo que ocurre es que Gackt es el frontman. Y evidentemente eso tiene muchísimo peso. Aparte, la voz de Gackt es
insustituible. Por lo tanto, para tener una sensación de un regreso haría falta que Gak cantara. Todo lo demás, bueno, son pequeños ejercicios de memoria, homenajes que están súper bien, pero a mí se me quedan cortos, ¿no? O sea, a mí siempre me ha fallado que Gak no se reúna de nuevo con ellos. En fin, es lo que hay. Para seguir la magia de Mana-sama, que es como se le llama correctamente, tenéis que escuchar Moi dis moi. Pero eso lo haremos en otro vídeo. Por hoy, ya, ya ne.